Interdisciplina, como su nombre lo implica, tiene que ver con las disciplinas. Y las disciplinas son básicamente una gran promesa que se hizo. Cuando ustedes, aquí no hay ventana, pero cuando nosotros nos levantamos y nos asomamos a la ventana, y aquí mucho más que en las ciudades, ven unos paisajes hermosos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo diferenciar la biología de la física, de las ciencias sociales en el paisaje que ve? ¿Qué ven? Lo mencionamos a través de la ventana, vemos lo que son las montañas, los cerros, pero no vemos como tal el relieve, la altura, el clima, sino todo junto. ¿Pero qué ves? Si no está dividido es que está integrado, ¿va? Lo que nosotros vemos es un paisaje integrado. No vemos la biología separada de la física y la hidrología y la geografía. Eso no se ve. Un niño cuando se asoma, cuando entra al kinder, viene de una familia donde, aunque sea familia disfuncional, su mundo está integrado, no está dividido. Todo está interconectado y el niño lo entiende perfecto. ¿Estamos? A medida que entramos a la escuela, desde el kinder empieza, nos empiezan a decir, no, eso que ves no es así, eso está dividido en diferentes materias. Tan es así que cada materia tiene un cuaderno diferente. Y a medida que avanzamos en esta historia de ir a la escuela, no solo es un cuaderno diferente, es también una profesor o profesora diferente. Entonces la escuela hace un gran esfuerzo por rompernos la cabeza y decirnos, eso que ves no existe. Afuera nada está integrado. Cada cosa está por separado. Y a nosotros vemos todos los días una realidad diferente, una realidad integrada, pues nos cuesta, somos cabezas duras y nos negamos a entender, ¿sí? A aceptar. Cuando llegamos a la secundaria, ahí ya es el quiebre total, porque de una maestra de primaria, con 5 o 6 cuadernos diferentes, pasamos a 13 maestros con 13 cuadernos diferentes, ¿no? Y es así el énfasis de eso que ves allá afuera no es real. Lo que es real es que todo está dividido. Y nada tiene que ver con lo otro. Puede ser muy bueno en física, pero muy malo en química. Muy bueno en literatura, pero muy pésimo en inglés, ¿sí? Entonces, el esfuerzo ha sido muy grande por rompernos la cabeza y decirme, yo digo que nos meten en una esquizofrenia, porque nosotros vemos una cosa y nos dicen en la escuela que eso que vemos no existe. Eso es muy parecido a estar loco, ¿no? Entonces, lejos de que nosotros entremos locos, salimos locos de la escuela, ¿va? Entonces, las disciplinas, ¿por qué surgen? No es simplemente por este afán de meternos en la locura. Surgen porque ante este escenario maravilloso, ante este paisaje, no sabemos de dónde hacerlo. ¿Qué empiezo a estudiar primero para entender este mundo en el que vivo? Diferentes culturas encontraron distintas soluciones. Los chinos tienen filosofías de integración de la cultura, del cuerpo es uno, la mente, la homeopatía, la acupuntura, y su forma de sanarnos es integral, es holística, que le llaman. Conciben el cuerpo y las emociones como un todo. Los griegos, los mayas y los aztecas tenían culturas similares a la china, entendían el cuerpo desde otra perspectiva. No sé si por aquí hay estudiantes de medicina. No, bueno. Los médicos, o sea, cuando uno era médico en las sociedades aztecas, mexicas, tenía a su cargo un grupo de gente de un barrio y el médico era el responsable de que ellos estuvieran sanos. Eso implicaba que el médico tenía que ir periódicamente a visitarlos y saber de sus vidas, y si uno estaba deprimido porque se le había muerto no sé quién o el otro, entonces
Todo el concepto de medicina era preventivo y era integral. Tenían perfectamente claro que las emociones afectaban el cuerpo. Los griegos, que es la cultura occidental que nos ha formado, para bien o para mal, encontraron otra solución. Y la solución fue, vamos a dividir las cosas, analizarlas, y una vez que entendamos perfecto cómo funciona cada una de las partes, las volvemos a integrar a un todo. Han dividido todo y seguimos esperando a ver a qué hora llega el momento de la integración y nomás no llega, ¿sí? Pero en este proceso de dividir nos hemos ido especializando muchísimo, de tal manera que regresar al todo es sumamente complicado y difícil y no sabemos cómo hacerlo, cómo regresamos al todo. Entonces, la interdisciplina es la promesa de empezar a integrar un poquito, una o dos materias, uno o dos conocimientos, quizá un tercero. Esa es la promesa de la interdisciplina. Busquemos la manera de integrar, porque esta historia de seguir siendo especialistas en cosas cada vez más específicas y nomás nos regresamos al todo. Yo aquí les puse algunas frases para empezar sobre qué es lo que se pensaba en torno, o se piensa en torno al conocimiento, que nos va a dar certidumbre sobre el orden de la naturaleza, ¿sí? A diferencia del conocimiento complejo que afronta la incertidumbre. Cuando hablo de conocimiento complejo, hablo de sistemas complejos, el clima. Por más que le estudian, le suman, le restan, le multiplican, le hacen todo tipo de matemáticas, es sumamente complicado predecir el clima. Hay estudios de futuros, medio se sabe, medio no se sabe, pero saber exactamente qué es lo que va a suceder y en largos plazos es sumamente complicado. Los proyectos hoy en día que están de moda, que seguramente ustedes participan, proyectos como la sustentabilidad, donde intervienen muchísimas disciplinas, se vuelven sistemas muy complejos que hay que entender. Y cuando entramos a sistemas complejos no tenemos certidumbre de nada, más que de la muerte, diría Freud. Eso todos sabemos, que todos vamos para allá, ¿sí? Okay. Si tienen preguntas, váyanmelas haciendo. Eso es por parte de la disciplina, que al ratito vamos a regresar. Pero cuando yo digo, esto es una aventura interdisciplinaria, para ser interdisciplina se requiere ser aventurero, intrépido, desafiante, subversivo y transgresor. Y lo puse en femenino porque así soy yo. Y esas cosas son valores que a mí me gustan. Hay que no tener miedo de traspasar las fronteras del conocimiento. Hay que no tener miedo de preguntar lo que no sabemos. En el quehacer interdisciplinario de investigación, como venimos de disciplinas, entonces, ¿de qué carreras vienen para que yo tenga una idea? Comunicación, bueno. Comunicación es ciencias sociales y es una carrera sumamente complicada porque abarca muchas cosas, desde periodismo, cine, radio, publicidad, muchísimas cosas. Y entonces los alumnos de comunicación a los cuales yo les di clases hace muchos años, me peleaba yo mucho con ellos porque no querían leer. Supongo que no es el caso de ustedes. Entonces yo me preocupaba porque decía, ¿qué van a comunicar si no saben? Si no leen, ¿cuál va a ser la forma en que van a hacer el análisis de los sucesos sociales, de la realidad, políticos, económicos, si no leen? Hasta que encontré nunca los convencí de leer, pero encontré algo que me diera paz a mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes vienen la mayoría de ciencias sociales, ¿hace cuánto no leen de biología? 30 años no, 3 años. Ok, por allá también, más o menos.
Bueno, yo empecé a hacer interdisciplina ya cuando había acabado el doctorado. O sea, hacía más de 10 años que yo no había vuelto a leer de biología, materia de la cual me fui extraordinario en la prepa. ¿Sí? Entonces, sentarme a oír a los biólogos, yo oía y tenía dudas y decía, seguramente esto yo lo debería de haber sabido si no me hubiera ido de pinta. Pero como seguramente nos dieron cuando yo no estuve, entonces, ¿cómo pregunto? Da mucha vergüenza preguntar por qué uno supone que piensa lo obvio. Porque me meto a la librería y jamás me ocurre caminar por el pasillo de la biología, ni de la física, ni de la matemática, ni de muchas otras disciplinas. Solamente aprendemos a caminar por una ruta, que es la nuestra. Aun cuando la ruta de ustedes es una ruta de muchísima diversidad y ustedes deberían de estar interesados en leer de muchas cosas, que no sucede. Entonces, esto nos pasa a todos. Yo trabajé en la UNAM en un proyecto muy grande de conceptos en ciencias y humanidades. Y yo tenía a mi cargo organizar grupos para discutir un solo concepto desde diferentes perspectivas. Y estábamos cinco mujeres, yo coordinaba el equipo, cada una de la misma edad, pero de áreas diferentes. Eso fue lo que nos salvó a las 5, porque nos permitió preguntarnos, oye, a ver, explícame lo que no le entiendo al superdoctor de biología, y no me quiero ver como una pobre ignorante, ¿no? Entonces, mis pares me ayudaron a poderles preguntar lo obvio, sin que me diera pena, porque ellas hacían las mismas preguntas de ciencias sociales, y la otra de física, y la otra de matemáticas. Por eso es que es muy importante ser subversivo, ser aventurero, ser transgresor, porque si me quedo con el miedo ya no me enteré. El esfuerzo de venir a la universidad es muy grande para todas las familias, para sus familias. Y venir para estarme calladita o calladito y no preguntar porque qué vayan a decir, sale muy caro. Aventureros, si quieren hacer este tipo de investigación, desafiantes. Porque las disciplinas nos dicen, no te puedes mover de aquí. Construyen lenguajes cerrados, métodos cerrados. Entonces, si yo no entiendo el idioma en el que estás, porque lo leí hace 10 años, o sea, y es lo que más me acuerdo de lo que estudié, medio estudié, que andaba de pinta. Entonces, es muy importante poder decir que ese conocimiento no le pertenece a nadie, es de todos, aunque tengas el título, maestría o doctorado en esa disciplina. Yo me puedo acercar y leer, y preguntar, y sacar métodos de tu disciplina y meterlos a la mía. Cuando pensamos en los clásicos de las disciplinas, agarren a Darwin, ¿no? Darwin no hubiera logrado escribir libro del origen de las especies sin dos disciplinas. Una es la demografía y otra es la geología, totalmente alejadas de su campo de estudio, porque él es biólogo. Estaba cuidando las palomitas y dándoles de comer a las palomitas y viendo cuántas palomitas cambiaban y si no cambiaban, hasta que se subió al barco y se fue al Ecuador, a las Galápagos. La geología le enseñó que había un asunto de siglos y siglos, de millones de años, que la evolución era producto de millones de años y que si era tal cual en las piedras, en las montañas, también era así en los seres vivos. Y la demografía le ayudó a contar de otra manera las cosas. Entonces, hay que acercarse a lo más raro. No es siempre lo que está más cerca lo que nos va a abrir el universo. A veces son disciplinas de lo más extraño. Hoy en día que se está haciendo muchísima investigación en torno al cerebro,
¿Qué cosa no influye al cerebro? La música clásica, el arte, la percepción, cómo vemos, ¿sí? Cómo pensamos, cómo estructuramos una idea. Todos los clásicos son por naturaleza interdisciplinarios. Entonces, si ustedes si quieren ser clásicos de su rollo, no les queda otra más que volverse interdisciplinarios, ¿sí? Ahora, esto es lo que yo les decía, o sea, las disciplinas aluden a conocimientos cerrados, se vuelven rígidos, se vuelven cofradías, porque entonces yo sé mucho y eso, como yo soy el único que lo sé, te puedo cobrar caro mis servicios. Y son lenguajes cerrados, difíciles, y se enojan mucho de que uno copie los métodos o las herramientas o las teorías de un lado y las meta en otra cosa. Porque lo vivimos como si fuera territorio personal, ¿sí? En ese sentido somos muy animales, ¿sí? Y lo vivimos tal cual como la vivencia de un paranoico, nos vienen persiguiendo, nos van a quitar lo que es nuestro, y a mí que me tomó tantos años aprenderlo y crearlo y hacer este tipo de métodos, y ahora va a llegar otro, y además de ciencias sociales, o sea, esos ni siquiera son científicos, y se apropian de lo mío, y hacen una cosa llamada sociobiología, ¿no? Y eso sí es científico, en cambio la sociología, en mi rama, esa no es científica, ¿sí? Ahora, después surge, ¿sí? ¿Vamos bien? O, si tienen dudas de veras, pregunten, ¿eh? Tiene una cosa que se llamó la multidisciplina. En este miedo de cómo voy a integrar, pasamos a juntar disciplinas. Esto viene mucho más que de las universidades. Su origen está en las empresas, grandes empresas, General Motors, General Electric, que deciden en cierto momento, no preocupados por hacer ciencia básica, sino por crear productos y resolver problemas, contratar diferentes científicos, especialistas en diferentes áreas y juntarlos en una mesa y lluvia de ideas. No crean un conocimiento integrado, pero empiezan a crear, a entender las necesidades de una sociedad y a inventar otras necesidades. Algunos productos de los que crean, como la bendita lavadora, que yo cada vez que la veo digo, el señor que la inventó definitivamente amaba a las mujeres, ya sea su madre, su mujer, sus hermanas, porque nos liberó de estar hincadas, ¿no? Y empiezan a crear no solamente lo que la sociedad necesita, sino a inventarle necesidades a la sociedad. Cosa que suena muy fácil, pero no es tan sencilla. Se requiere mentes en conjunto trabajando. Entonces, esta idea de la multidisciplina surge una parte de las empresas y otra gran parte son las guerras. A la empresa no le interesa si es de la biología o de la matemática o de la física o de la sociología. Yo necesito resolver problemas y crear productos que se puedan vender en el mercado. En el caso de las guerras, sucede lo mismo en el ejército. Yo necesito solucionar broncas. Que me crea la guerra cuando es con Rusia, a diferencia de cuando es con Irak, porque hay clima, porque no es lo mismo el desierto que la nieve, porque necesito tractores y maquinaria que me sirvan para los dos escenarios o para cada uno de los escenarios. Entonces, cuando son estos momentos, no hay bronca de lana y no hay bronca de la burocracia. Cuando se vuelve a las universidades con estas nuevas formas de trabajar y de colaborar, las universidades dicen no. Y empieza el problema desde, si es aquí, no me la sé porque es la segunda vez que vengo, pero sucede en todas. Yo, alumno de sociología, quiero para hacer mi tesis tomar una clase de literatura y voy a servicios escolares y pido que me validen en créditos la clase de literatura.
Y la institución burocrática se paraliza y dice, no está en el programa de tus materias, si quieres medio bien, pero no te voy a dar créditos por eso. Entonces, lejos de facilitar, la universidad se vuelve en tubos rígidos y dicen, no me muevas, esta es mi disciplina, mi rollo, mi laboratorio, y aquí no se mete nadie, y aquí no hace nadie, y si quieres hazlo, pero yo no te lo valido. Entonces, lejos de beneficiar las universidades durante muchos años, le cerraron la puerta a este tipo de colaboración. Ahora ya no veo. Yo les decía, es una aventura, es un viaje del descubrimiento, porque son nuevas tierras, que cuando un sociólogo ve este edificio, ve cosas diferentes de lo que ve un ingeniero civil y de lo que ve un comunicólogo. Siempre que nos acercamos al territorio del otro, a la casa del otro, a leer un libro de otra materia, vemos otras cosas. Yo siempre digo que cuando uno va caminando con un arquitecto por la calle, le explican a uno los edificios, cosas que yo nunca había visto, se me explican cosas que mi ojo no ve. Porque, entre otras cosas, las carreras, las diferentes disciplinas, el trabajo que hacen, yo digo que es como que nos van moldeando la mirada. Entonces aprendemos a ver lo que tenemos que ver y no aprendemos a ver otras cosas. Entonces, es esta parte de descubrir nuevas tierras con ojos diferentes, ¿sí? Les decía, la interdisciplina alude a un concepto plural, es una interacción entre diferentes disciplinas. No hay de que solamente con las vecinas, las de al lado. Entre más grande sea el brinco, el reto es mayor. Requiere un proceso, requiere modos de pensamiento diferentes, requiere una filosofía de vida, una actitud frente al quehacer que estamos haciendo, que es lo que les decía yo. Es un término que produce mucha confusión, porque es lo que yo les decía, promete que va a unificar el conocimiento, no hay tal. Es un cachito más, vamos a hacer que el paisaje se vea un poquito más llenito. Todavía no tenemos la capacidad de entender todo el paisaje, cómo interactúa el paisaje por dentro, por el subsuelo. Yo participé en un proyecto muy bonito de recuperar el bosque de Chapultepec, del Distrito Federal, la vieja y la primera sección del bosque. Y fue una experiencia muy interesante y muy complicada, porque habíamos especialistas de todas las áreas, geólogos, biólogos, arqueólogos, por los vestigios de Nezahualcóyotl, gente especializada en aguas, politólogos. Había una cantidad determinada de dinero y había que decidir qué se iba a hacer con el bosque, porque había que rescatar el bosque. Entonces, ¿qué disciplina entra primero? Y la que entra primero es la que se lleva más dinero siempre, porque es la que, cuando más hay. La última es la que ya le toca un poquito. ¿Quién cree que entraba primero? Los físicos son los primeros que levantan la mano, porque los físicos son los reyes de la ciencia. Ellos inventaron la bomba nuclear, ellos entienden cómo funciona el universo. Los biólogos se iban, se cortaban las venas por proteger a los árboles, y van primero los árboles. Y después de horas y horas de discusión, se llegó a la conclusión de 2 disciplinas iban a tener primero el dinero. Todos aquellos relacionados con limpiar las aguas del subsuelo, que estaban sumamente contaminadas, y ni más ni menos que sociólogos y politólogos, porque había que negociar con los vendedores ambulantes del bosque, se tenían que ir por un determinado tiempo, y a dónde se les iba a reasignar. Los físicos no daban crédito.
O sea, los biólogos estaban fúricos, o sea, ellos son los dueños de los árboles. Entonces, esa es la complejidad cuando uno entra a trabajar en proyectos interdisciplinarios de un sistema complejo como es un bosque. Los biólogos se la pasan imaginándose situaciones en las cuales no hay gente. Hoy por hoy que está de moda la mariposa monarca en el mundo, los canadienses dicen, sí te doy dinero para tu proyecto, siempre y cuando no haya gente. Yo protejo la mariposa, yo protejo los árboles, hacemos que haya más árboles, que crezca la fauna, que crezca la flora, pero sin gente. Y así no es, ni es este país, a lo mejor Canadá sí es, ¿no? Pero aquí no es así. Aquí la gente vive del bosque. Necesitamos encontrar una manera, sin convertirlos en biólogos, porque ni les interesa ser biólogos, ni vamos a acabar nunca, si vamos a meternos a estudiar a fuerzas biología. O sea, el bosque tiene muchas más interacciones de las que una sola disciplina logra comprender. Es un ser vivo y hay que tratar de entender desde esa lógica todas las problemáticas del bosque, incluyendo la gente que vive allí. Por eso no nos dan dinero para el manejo. Cuesta trabajo conseguirlo. Otra de las cosas con la interdisciplina es que carece de un discurso unificado, a diferencia del discurso claro, las leyes, la bibliografía de la disciplina. Es totalmente, no hay una sola interacción, hay múltiples interacciones en un determinado paisaje. Hoy por hoy, por ejemplo, ya con la tecnología, están haciendo cosas sumamente interesantes en lugares, hagan de cuenta San Felipe, que va a llegar la universidad y claro que va a afectar a todo un pueblo, empezando por la construcción. Entonces, hoy por hoy, con la computadora, les muestran a la gente, antes de empezar el proyecto, cómo proponen las autoridades, quieren hacer esto, cómo se va a ver su pueblo una vez que esté, cómo se va a ver el edificio, cómo van a cambiar las calles, cómo van a modernizar ahora que se meta el agua, y la gente participa. Finalmente es su calle, es su pueblo. Entonces, esto está permitiendo otro tipo de formas de hacer política, otro tipo de interacciones con la gente y otro tipo de ciudades, que no es poca cosa, ¿eh? Y no es sumamente caro hacerlo, es realmente muy barato, porque de todas maneras la persona, el arquitecto que diseñó el proyecto, lo tiene. O sea, no requiere un gasto excesivo mayor convocar a la gente del pueblo a una reunión y así como les platicaron en algún momento o no de la creación de la universidad, así es mostrarles cómo se va a ver y que la gente opine si les gusta o no les gusta. Entonces es una transformación, o permite grandes transformaciones. Los problemas que se analizan en general son nuevos porque no son problemas que atacan las disciplinas. Nos robamos métodos, nos robamos lenguajes, nos robamos palabras, nos robamos laboratorios, técnicas, muchas cosas. Pero pues no le pertenecen a nadie, no es que porque lo inventó yo cito, pero todas mis afirmaciones tienen cita, no me estoy robando nada, lo reconozco a todos, ¿sí? Finalmente tiene un objetivo que es la resolución de problemas. Y a ratos a la ciencia, a las universidades se les olvidó para qué son. Con este afán de que íbamos a hacer todos ciencia básica, resultó que ni hacemos ciencia básica. Y se nos olvidó para qué venimos a la escuela, para qué se esfuerzan las familias en mandar a sus hijos a las universidades. A través de la interdisciplina, y en los últimos años mucho más, hay una gran conciencia de que los saberes no solamente son los disciplinarios, que no solamente los saberes son los que están avalados por la universidad, que hay muchísimos saberes afuera que no conocemos. Les voy a poner un ejemplo que es muy impresionante,
no es el que más me gusta, pero sí es muy impresionante. La basura. La gente que se dedica a la basura, pues todo el mundo la vemos así feo. Hay mil y un prejuicios. Es un intento por integrar conocimientos, porque nos saquen de esa esquizofrenia y regresar al mundo que sí veíamos cuando éramos niños, que no nos causaba ninguna broma. Entender que ese paisaje que vemos está integrado y que en ese paisaje puede estar mi mamá, mi papá, mis hermanos, el perro, el agua, y no son disciplinas diferentes. Yo creo que es un camino muy plural, que nos obliga a muchas cosas, porque necesitamos aprender a oír hablar al otro. Y entonces, para terminar y ya no aburrirles, les hice de manera muy didáctica los 10 pasos que suceden en mi experiencia de cuando uno se acerca a grupos, a intentar crear grupos interdisciplinarios. Si ustedes finalmente deciden entrarle a esta gran aventura, les voy a ir relatando lo que sucede cuando uno se integra a un grupo, se sienta a oír a otros de otras disciplinas, y lo primero que estamos pensando al escucharlo es el discurso de siempre. Cada quien normalmente presenta su trabajo y todo el mundo ya acepta un mínimo de críticas. Ya, qué bonito, bravo, bravo. El segundo paso es: los otros todos son unos idiotas, no entienden nada, todos lo pensamos, todos estamos muy bien educaditos y nadie lo dice, pero todos lo estamos pensando, ¿sí? Entonces en ese momento uno empieza a detectar que la persona que está hablando, que me la presentaron aquí como el uy, en realidad no sabe de esto, no sabe del otro, además tampoco sabe hablar, repite muchas veces y nuestras mentes empiezan a divagar en otra cosa, ¿sí? Y las sensaciones, esto lo redacté pensando que iban a ser profesores, porque eso me dijo eso, pero bueno, básicamente estoy perdiendo el tiempo aquí sentado y teniendo que oír a este personaje de algo que ni siquiera me interesa, que no es lo mío. En tercero, entonces no nos queda otra ante esa situación más que el refugio de la abstracción, que es una manera muy elegante de decir: pasa la mosca y me voy a dar la vuelta con ella para hacer un regreso. Y empiezo a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿sí? El cuarto punto es: los participantes intentan, porque uno va sintiendo, ¿no?, lo que el público siente y entra en angustia. Entonces empieza uno a sentir la necesidad de hacer definiciones concisas, ¿no? Y esto implica esta urgencia de desarrollar un lenguaje común, porque pues sí medio que le entiendo, pero yo llegaba a las reuniones con los matemáticos y todos decían la geometría euclidiana. Y yo en mi ignorancia decía: será la geometría euclidiana? Pues si yo vengo de un país donde los mayas fregoncísimos en la geometría, pues ¿por qué euclidiana? Pero pues me daba mucha pena preguntarle al gran profesor por qué todo empezaba desde Euclides y la de antes ya no valía, ¿no? Cuando logré hacer la pregunta y de mi modo me agarro el miedo y la pregunto, se reían. Como se está riendo y tampoco me han contestado porque es nada más la geometría euclidiana, pero pasa así, o sea, necesitamos encontrar maneras de comunicarnos, porque uno está hablando y se da cuenta de la mirada del público, si te están siguiendo o no te están siguiendo, si tú lo sigues o no lo sigues. Entonces la presión es fuerte y empieza uno a intentar buscar lenguajes comunes, a bajar ya los tecnicismos, a buscar formas más fáciles de hablar, más de sentido común, que como dicen por ahí es el sentido que menos se usa, es el más común pero el que menos usamos. A medida que avanzamos, y esto no es en una reunión, esto es un proceso que toma tiempo, yo se los reduje en 10 pasos. Empezamos con
cristalizar algunas ideas en áreas de discusión, algunos temas en los cuales nos logramos medio poner de acuerdo, ya medio tendiendo un cachillo. Y esto sucede con profesionistas del más alto nivel, o del entre más abajo, más fácil, porque menos bronca tiene uno de preguntar. Sucede a todos los niveles. El siguiente paso es lo que yo llamo el juego de las canitas, donde edad, no sé si es prepa 1, prepa 2, prepa 3, semestre, o año, quiero. No es lo mismo darlo aquí en una región determinada que en otro lado. No es ni más ni menos, lo preparo con la misma entrega, pero ustedes tienen un tipo de preocupaciones distintas a los que viven en ciudad, y así es, no es ni bueno ni malo, es. Y mientras no estén todas las perspectivas, siempre hay algo falta. La interdisciplina no es el conocimiento certero de ya acabé. Terminas tu análisis y tienes claro que faltó otra perspectiva que siempre hubo otro con el que no platicaste, que no viste tu forma de ver las cosas. Es una cosa viva, no está muerta. Y aún los que estudian arqueología, que son cosas aparentemente muertas y sin vida, saben que faltan perspectivas. O sea, no es el conocimiento completo, es una aventura, te acercas un poquito más, vas juntando dos, tú lograste dos disciplinas o tres, ¿va? Vas de avanzar. Si yo nada más para ver un poquito lo que profesor Edwin, yo creo que más bien como hay muchos alumnos, lo que hay que recordar es lo que tú mencionaste en la historia, y es tener una buena base. O sea, ellos tienen que saber sí de su ciencia, sí saber de comunicación, sí leer a los clásicos, sí leer todo. Y eso les permite obligar a las otras disciplinas con mayor firmeza, sin perderse en las otras disciplinas. Su área es un área interdisciplinaria, porque era periodismo. Se convirtió en ciencias de la comunicación, que es nada, y Dios padre, ¿sabes qué demonios es eso? O sea, pues es que, o sea, no está fácil, o sea, la comunicación científica es una cosa, o sea, de muchas cosas. Yo tenía también a plantear lo transdisciplinario, o sea, en su Mira, concepción y la experiencia. transdisciplina es así como la gran teoría. La época que nos ha tocado vivir, en mi caso me tocaron la época de las grandes teorías, el final de las grandes teorías, y bendito sea Dios cuando dijeron no existen las grandes teorías. No hay la gran explicación del mundo. Esa no existe. ¿Cuántas interdisciplinas puedes hacer? Todas, y siempre te van a faltar. Entonces a mí el término de transdisciplina no me es funcional, porque entonces terminas creando la gran teoría, la gran explicación del mundo. Hace poco di una conferencia en Toluca con un amigo de Iskra sobre un economista que es un tipo muy brillante y en los años, alemán, que migra por la guerra a Estados Unidos, y en los años 50, a pesar de tener todas las credenciales, no consigue trabajo. Y entonces un amigo de él que trabaja en el Banco Mundial le dice, mira, vete a Colombia en los años 50. Pues ahí como que están haciendo y lo mandan a Colombia en un proyecto del Banco Mundial. Colombia en los años 50 estaba en la guerra estaba en un momento de guerra civil muy complicado. Y él es economista, un tipo que no cree en las grandes teorías. Y entonces empieza a escribir un artículo de cómo ve que solucionan una bronca del abasto en una pequeña comunidad, en un muchacho que se va en bicicleta y el otro que va en el triciclo, y entonces cómo se ayudan. Y escribe un
Mira, esto que ustedes dicen en el Banco Mundial, yo no veo que aquí suceda. Estas teorías del progreso que ustedes tienen, aquí no se aplican. Aquí la gente está resolviendo esta bronca así, ya sabe. Y es una bronca de supervivencia, porque así está la situación política. Este que se fue totalmente deprimido a Colombia porque no sabía qué iba a pasar, descubrió un país maravilloso, la pasó muy bien con su familia. Y ese artículo, cuando se lo manda al amigo, el amigo le dice, mira, ¿por qué no vienes a pasar un año sabático aquí? Y nos explicas, porque aquí la gran teoría para toda América Latina del progreso es eso. Y este hombre regresa y les dice, pues aquí así funciona en este pueblito. Y les tumba todas sus teorías. Y con ese artículo logra quedarse en una lucha de progreso. Entonces, hay realidades que desde el Banco Mundial, desde la estratosfera, donde no tienes contacto con lo que está pasando, cuando tienes otro tipo de intereses detrás, se diseñan las grandes teorías que no funcionan. No es posible que funcionen para todas las realidades, así no. Entonces, yo prefiero hacer interdisciplina y no transdisciplina, por eso no hablo, y por eso prefiero hablar de una interdisciplina radical, porque vamos a entrarle, entrémosle con fuerza y creemos los canales, las instituciones, las estructuras lo suficientemente flexibles para que se dé. Tenemos que romper las estructuras que nos llevaron por lo menos más de un siglo, que son estructuras rígidas y que son estructuras de poder. Porque yo hablo un lenguaje diferente al tuyo, me afano al mío para que tú no me entiendas, porque el miedo es, si tú me entiendes, tú vas a comer el mandado. Y ni te termino comiendo el mandado, tú sigues siendo el experto en lo que haces, tú apenas me acerco un cachito. No me vuelvo matemática, no me volví geólogo, ni el otro se volvió sociólogo. Pero romper esos fondos de poder da mucho más miedo de lo que parece. Ya está incursionando en lo mío, ya me viene así hablan, ya vienen a robar, es que es ilegítimo el concepto. Uno los escucha y dice, ¿qué estás hablando? ¿Qué sonaste? Bueno, español. Pero, o sea, eso sucede. Entonces necesitamos crear instituciones flexibles para entender parcelas. No es la gran disciplina de voy a entenderlo todo. Voy a entender parcelas de la realidad un poquito más grandes, paisajes un poquito más grandes. Son regiones, son pueblos, son broncas concretas. Porque además nuestras familias en este país necesitamos que regresemos con soluciones a problemas. Que tenga sentido nuestro título, que le veamos a qué sirvió. Mi papá estudió ingeniero, mi bisabuela estaba muy contenta de que mi mamá se casara con el primer protagonista en la familia, le decía que no se arreglar la plancha, mi papá se enojaba,